Muy buenas tardes, noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia, de vez en cuando a otras cuestiones, pero sobre todo a la historia. El día de hoy tenemos una transmisión especial, ya que en el día de la fecha, 16 de junio de 2025, se cumplen 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo, al que podemos considerar el peor ataque terrorista de la historia argentina. Así que en esta transmisión especial que nos encuentra el día lunes, teniendo nuestros videos de historia, hoy vamos a hablar del bombardeo de Plaza de Mayo. Debido a motivos de fuerza mayor, el día de hoy tuve un cronograma de trabajo intenso dando diversas notas y todavía me espera una más en un rato. Esta clase va a tener que hacerse rápido. Así que, a pesar de que hay bastante material, les pido disculpas porque vamos a tratar de meterlo todo en la mayor velocidad posible. Vamos a tratar de hacer un repaso sobre cómo llegamos al bombardeo de Plaza de Mayo, sobre el contexto general del gobierno peronista por entonces, y vamos a ver testimonios de protagonistas de ambos lados. Tanto aquellos que estuvieron del lado de las fuerzas leales, de las víctimas, como de aquellos que protagonizaron el golpe. Así que, sin más preámbulos y para no demorarnos más tiempo, muchas gracias por estar siempre del otro lado. No olviden poner el like y vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. 16 de junio de 1955, un civil, en un día que podría haber sido totalmente ordinario y cotidiano en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra corriendo en los alrededores de la Plaza de Mayo mientras caen las bombas de la aviación aeronaval. El 16 de junio de 1955, un sector golpista de las Fuerzas Armadas, formado principalmente por oficiales de Marina, se propuso derrocar al entonces presidente constitucional de la Argentina, Juan Domingo Perón, realizando un ataque sorpresivo a traición, bombardeando la Casa Rosada, distintas dependencias gubernamentales, el edificio de la CGT y masacrando a cientos de civiles e hiriendo a casi 1000, en lo que fue una jornada de las más sangrientas de la historia argentina. A lo largo de toda la tarde del 6 de junio, diversos bombardeos, más de 34 aviones de la aviación aeronaval descargaron sus bombas durante horas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Un episodio que no tenía antecedentes en la historia de la humanidad, ya que sin declaración de guerra, sin un conflicto armado mediante, las Fuerzas Armadas de un país bombardearon su propia capital a traición. Por eso que hoy vamos a analizar cómo llegamos al bombardeo de Plaza de Mayo. Un bombardeo que debemos plantearlo. Representó una acción de terrorismo por la violencia que se desató sobre la población civil en general, ya que más allá del proyecto de asesinar y derrocar a Juan Domingo Perón, se realizaron ataques sobre blancos civiles. Se atacó en pleno día de semana por la tarde, en un día que incluso había población que estaba intentando ver un desfile aéreo. Es decir, en el funcionamiento cotidiano de la ciudad de Buenos Aires, la capital fue bombardeada por fuerzas leales, en lo que podríamos considerar tristemente el bautismo de fuego de la aviación militar argentina, cuando el objetivo fue atacar a su propia población civil. En ese sentido, el bombardeo de Plaza de Mayo representó una violencia atroz por diversos motivos. Uno es que la mayor parte de las víctimas fueron civiles y que se utilizó munición de guerra, proyectiles de 20 milímetros que se utilizaban para ametrallar la ciudad de Buenos Aires, bombas de deflagración que carbonizaron los cuerpos, pero además hubo décadas de impunidad sobre este hecho. A lo largo de todo lo que fue el siglo XX y debido a lo que fue la herencia de la Revolución Libertadora, los perpetradores de la masacre del 16 de junio no pagaron las consecuencias de sus actos. Es por eso que resulta tan atroz. No solo se produjo una masacre a plena luz del día frente a toda la población que sirvió para escarmentar a toda la población como tal, sino que además los perpetradores gozaron de impunidad. Pero si queremos entender cómo llegamos a este bombardeo que deja un saldo de cientos de muertos y de entre 700 y 1000 heridos, tenemos que entender cuál había sido la escala en la violencia antiperonista, en el conflicto casi prácticamente a modo de antinomia, peronismo-antiperonismo, para que un sector de la Armada, una de las tres Fuerzas Armadas, se proponga bombardear a nombre de la consigna Cristo vence. Para esto quiero hacer hincapié en algo.
Esta masacre que se hizo a plena luz del día en el medio de la ciudad de Buenos Aires forma parte de una larga historia de la conflictividad política argentina, y sin embargo es un antes y un después. Después del bombardeo del 16 de junio de 1955, la violencia política en Argentina no es lo mismo, y la idea de destruir físicamente a tu adversario político había llegado a posibilitar el bombardeo sobre población civil. Así que para entender esto quiero hacer hincapié en que este video no va a ser un video sobre el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, así por completo, y tampoco va a ser un gobierno sobre la Revolución Libertadora. Ya tenemos un video sobre la Revolución Libertadora, este año se van a cumplir 70 años, así que es posible que lo reeditemos. Pero para entender esto tenemos que ir al segundo gobierno de Perón. A partir de la reforma constitucional de 1949, que hacía constitucionales muchos de los derechos que habían sido otorgados o sancionados por el gobierno peronista, o incluso planteaba la soberanía sobre recursos, entre otras cuestiones, se posibilitó la reelección de Juan Domingo Perón. El mismo inició un segundo mandato el 4 de junio de 1952, acompañado por entonces por una Eva Perón que ya se encontraba muy enferma y que moriría un mes y medio después. Ahora, ese segundo gobierno, ¿no? en este análisis que queremos hacer del bombardeo, está marcado por el reforzamiento de montones de elementos que estaban presentes desde el inicio de lo que había sido el proceso peronista. Esto marcó, entre otras cuestiones, la profundización de las reformas sociales, pero también una profundización en el autoritarismo ejercido por el gobierno. La Constitución del 49 trajo todo un abanico de reformas. Esas reformas incluían desde la extensión y la nacionalización de territorios, el establecimiento de montones de los derechos, como el derecho al bienestar, el derecho de los niños, el derecho de la vejez, como derechos constitucionales que garantizaban digamos, una base constitucional para una sociedad muchísimo más igualitaria. Ahora, la posibilidad de regir a Juan Domingo Perón por otro mandato de 6 años era algo que resultaba una novedad y que iba a permitir la continuidad de este proyecto político. Hay que decirlo, Perón sanciona la Constitución en el mejor momento del gobierno, ya que el periodo que va de 1946 a 1949 podríamos considerar son los años de la gran bonanza peronista. Para entonces el peronismo había constituido un enorme aparato, una coalición de gobierno que se estructuraba principalmente en el apoyo popular inmenso que había despertado el general con sus reformas sociales. Ese general de la Revolución de Junio del 43, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ahora Ministerio, había posibilitado la extensión de derechos sociales, logró construir un enorme movimiento obrero que le apoyaba. Pero eso había que sumar el desarrollo de la institucionalidad y la estatalidad peronista. El Estado se convirtió en un agente interventor mucho más poderoso de lo que había sido este momento en montones de instancias, educación, salud. Y no estamos hablando únicamente de la extensión de derechos, sino que hubo una presencia estatal mucho más formidable que le daba al presidente mucha más autoridad. Esto también se experimentó en las Fuerzas Armadas. Hubo un incremento del presupuesto de defensa, se extendió lo que eran fabricaciones militares, incluso se intentó peronizar las Fuerzas Armadas, algo que Perón nunca logró establecer del todo, pero logró generar algunos cuadros militares peronistas que tendrían importancia en los años posteriores. Uno de los vértices en los que se apoyó el peronismo en su momento fue su relación estrecha con la Iglesia Católica, que había sido heredada por el régimen de la Revolución de Junio, que entre otras cuestiones planteó la defensa de la nación y la religión católica frente a la avanzada del comunismo. Ahora, como parte de ese régimen, Perón había apoyado la institución, nuevamente, por primera vez en realidad, de una educación católica en las escuelas públicas. Esto permitía aumentar la influencia que tenía la fe católica en un país en el cual esta era mayoritaria. Sin embargo, iba a contramano de la histórica tradición laica y secular del país. Así, el gobierno peronista terminó por conformar un enorme aparato político, un partido que se convirtió en el partido mayoritario y que pasó a tener una presencia territorial de alcance nacional como ya no tenía ninguna otra fuerza, a excepción de la Unión Cívica Radical, y que le permitía a su vez avanzar en las reformas que había planteado. Este tipo de reformas también incluyeron, por ejemplo, el avance sobre los medios de comunicación, se produjo la estatización de empresas, se fomentó el desarrollo de la radio y por primera vez la televisión pública, que se utilizó a partir de lo que había sido el aparato de radiotransmisión. Ahora, como parte de ese régimen, Perón había apoyado la extensión de derechos sociales, pero también
el gobierno peronista hizo un uso estratégico y propagandístico de los medios de comunicación que le permitió, por un lado, extender el acceso y representar la gran transformación en la cultura mediática de masas, incluida, como dijimos antes, la televisión, pero también hacer un uso que le permitía, por ejemplo, desplazar la capacidad de la oposición de utilizar los medios de comunicación. Ahora, cuando hablamos de la nacionalización de los territorios, incluidas La Pampa y Chaco, que bueno, pasaron a ser las provincias Juan Domingo Perón y Eva Perón, esto incluía, por ejemplo, la posibilidad de que sus habitantes pudieran participar de elecciones, tuvieran gobernadores electos. Así se dio una verdadera transformación de la cantidad de participantes en el electorado argentino. Eso, por ejemplo, permitió que en 1946 vos tenías 3.400.000 personas inscriptas para votar. Y para 1954, antes del golpe, había 8.600.000. Y no es porque había crecido tanto la población, sino porque se extendió el voto a las mujeres y se permitió también en su momento votar a aquellos que estaban en territorios nacionales. Así de repente la participación democrática era muchísimo mayor. Pero también con estas reformas se incluyó la reforma de lo que se conoce como las circunscripciones chorizo. Esto dibujó un mapa bastante arbitrario de circunscripciones electorales que favorecía la concentración del poder en manos del oficialismo. ¿Por qué? Bueno, porque se volvió a establecer el régimen de circunscripciones uninominales. ¿Qué planteaba esto? Que cada circunscripción aportaba, por ejemplo, un diputado. Entonces, allí donde hubiera una fuerza mayoritaria que obtuviera la mayor parte de los votos, si ganaba, no importaba por cuánto ganaba, terminaba poniendo todos los diputados. Esto permitió una concentración del poder por parte de la fuerza oficialista. Así, en un parlamento que estaba dominado por el peronismo, ya a principios de la década del 50, pasamos a tener un parlamento en el cual el peronismo era casi que la única voz. De esta manera pasamos a tener un grupo de diputados muy marginalizado que no podía de alguna manera impugnarle políticamente a Perón el dominio del Congreso. Ahora, en 1951, en las elecciones presidenciales que le van a permitir en noviembre la reelección a Perón, lo que tenemos es la elección con mayor participación democrática que se hubiera dado hasta ese momento en la historia argentina. O sea, antes, en la última elección democrática, que había sido una elección con mucha participación, habían votado 3.400.000 personas. Y ahora vamos a tener una participación de 8 millones de personas. Es decir, se había multiplicado la capacidad para ejercer la democracia o la voluntad popular en el país. En esas elecciones son las primeras elecciones presidenciales en las que votan las mujeres, incluida Eva Perón, que lo va a tener que hacer desde su cama debido al tratamiento contra el cáncer. El peronismo va a tener un triunfo rotundo, en el cual se calcula Perón sacó entre el 62 y el 63% de los votos. Un número altísimo. Por entonces la oposición tenía que asistir dividida porque la estructuración de lo que eran la ley electoral planteaba que los partidos se tenían que presentar por cuenta propia. Así, Perón obtuvo la reelección en medio de todo un armado político que le da muchísima fortaleza a su gobierno. Sin embargo, para entonces había gran parte de la oposición que creía que el frente económico podía colapsar. En 1950 estalla una crisis económica que fue conocida como la crisis del pan negro, debido a los problemas que se gestaron a partir de una serie de sequías y malas cosechas, pero también al boicot económico de los Estados Unidos, junto al agotamiento de las reservas que se habían utilizado para las nacionalizaciones y el bienestar social. Por entonces, Alfredo Gómez Morales estableció un plan de estabilización. Ese plan de estabilización supuso el recorte en muchos de los avances que había hecho el peronismo, dejar de redistribuir tanto la riqueza y también fomentar el aumento de la productividad. De lo que se trataba era, de alguna manera, en lo que se estaba empezando a perfilar como el segundo plan quinquenal, apostar al desarrollo del agro, apostar al desarrollo de las industrias de bases y volver a lograr altas cuotas de disciplinamiento en las fábricas. Acá de lo que se trataba y cómo se presentó a la población era, bueno, el primer plan quinquenal había representado el bienestar. Ahora le toca a usted. Perón ya cumplió. Cumpla usted también trabajando. Sea artífice del destino nacional difundiendo el segundo plan quinquenal, participando en la ejecución de sus objetivos. Así, en una imagen que de hecho
sería tomada nuevamente por Menem. Este es un tema para otro día. Perón mostraba al obrero arremangándose para trabajar, porque de esa manera iba a sacar al país adelante. Así, el segundo plan quinquenal hacía mucho más hincapié en el aumento de la productividad, hubo congresos de productividad, incluso se llamó a los sindicatos a colaborar con la Confederación General Económica con el objetivo de promover el desarrollo. Pero también hubo otras medidas, mayores controles de precios, un poder de policía mucho más autoritario para con los supermercados, los comerciantes. Incluso se utilizó la estructura de la CGT para clausurar comercios que se consideraba especulaban con los precios. Esto se veía que para controlar la inflación, lo que se planteaba era que, bueno, era producto de la especulación de los comerciantes. De esta manera, se produjeron numerosas clausuras que también lo que suponían, y acá hay un tema, es que digo que eran los propios obreros los que salían a acusar a los pequeños, medianos y grandes comerciantes, se fue agravando la conflictividad de clase en Argentina. Progresivamente se fue perfilando una sociedad en la cual las clases medias y las clases altas están cada vez más enfrentadas con este gobierno que parecía promover ese antagonismo. A su vez, se tomaron medidas cada vez más autoritarias, incluidas numerosos presos políticos. Entre ellos, Ricardo Balbín, el principal líder de la Unión Cívica Radical, que por entonces llegó a purgar una pena de prisión. Hay que mencionar otros casos, hubo numerosos intelectuales y artistas que fueron perseguidos por ser opositores al gobierno. Entre ellos, Astor Piazzolla, y uno al que quiero destacar es Atahualpa Yupanqui, a quien la policía, por ser comunista, lo golpeó en la mano con una máquina de escribir a tal punto que le terminaron atrofiando los dedos y tuvo que aprender a tocar la guitarra con la otra mano. Otro caso singular es que, bueno, el gobierno de Perón mantuvo la persecución al comunismo y entre, digamos, las víctimas de la represión por entonces estuvo el líder de la Federación Juvenil Comunista, Jorge Calvo, que en un operativo de la sección especial anticomunista de la policía murió asesinado a balazos. Ahora, por entonces también había una estructura de grupos de choque. Los sindicatos se habían convertido en el gran articulador de la relación entre el movimiento obrero y el peronismo. Y pese a los conflictos que hubo con una serie de huelgas, lo que también ocurrió es que tuvimos una serie de grupos de choque como la Alianza Libertadora Nacionalista, una organización de orientación fascista. Hubo organizaciones fascistas peronistas y hubo organizaciones fascistas antiperonistas. De hecho, los más nazis terminaron siendo antiperonistas, ya vamos a llegar a eso. Pero uno de aquellos, que era la Alianza Libertadora Nacionalista, de esto hablamos en el video de Tacuara. Por las dudas, en este canal hay un video sobre la organización nacionalista Tacuara, que les va a resultar muy interesante, en donde ahondamos en esto. Por entonces, la Alianza Libertadora Nacionalista formaba parte de los grupos de choque del sindicalismo, del movimiento peronista. Pero junto a ellos había una policía muy poderosa que ejercía la tortura y la persecución a los opositores políticos. Entre los opositores que fueron denostados en esta época estuvo Jorge Luis Borges, que hasta sus últimos años se mantendría antiperonista. Junto a esto también se reforzó el culto a la autoridad, a la personalidad de Juan Domingo Perón, que se convertía en el forjador de la nueva Argentina. Su imagen estaba representada incluso en la liturgia de los manuales escolares, que, como habrán visto alguna vez, ensalzaban a la figura del líder. ¡Viva Perón! Perón es un buen gobernante, manda y ordena con firmeza. El líder nos ama a todos. ¡Viva el líder! Y acá hay un punto, ¿ven? La nueva Argentina, todos están contentos, todos se sienten felices. Esto se debe al gobierno de Perón. Por eso los argentinos quieren al líder con toda el alma. Producir más, y esto de nuevo, haciendo hincapié en lo que era el segundo plan quinquenal. ¡Qué suerte tiene Andrés! Todo el día anda en bicicleta, drin drin. No creas que pasea, ayuda a su padre en el reparto de comestibles. Andresito sigue los consejos de Perón. El presidente de la República dice que todos debemos producir más. Este hincapié en la productividad está muy presente porque el frente económico parecía que podía, de alguna manera, desestabilizar al gobierno. Y una parte de la oposición que creía eso, que
con la crisis económica, con esos conflictos que llevó a ver con los ferroviarios, con las telefónicas, podría alcanzar para barrer al peronismo. Pero eso no pasó. La situación económica se estabilizó y el crecimiento se reinició hacia 1953 y 1954. Esto es importante porque de acá va a venir el gran punto, que es que si no era una debacle económica y el peronismo gozaba de mucho apoyo popular, serían otros los medios para derrocarlo. Acá entra el gran problema de que se había propuesto conformar un ejército peronista, pero nunca se había logrado avanzar en esto. Muchos debates sobre esto. Potash, por ejemplo, plantea que los sectores politizados eran una minoría dentro del ejército. A ver, no es que el ejército no estaba politizado, pero había una gran parte, una gran masa del ejército que era profesionalista, que se decidía por el bando que gobernaba. Entonces se podían decidir por Perón, por una cuestión de institucionalidad, pero que capaz en otro escenario estarían dispuestos a apoyar a otra fuerza política. También el peronismo avanzó en cierto monumentalismo que tenía la idea de construir monumentos, estatuas, ensalzar a la Revolución Nacional Justicialista. Muchas de estas serían mutiladas en los años de la Revolución Libertadora. Incluso se llegó a prefigurar la construcción de la mayor estatua de América, el monumento al descamisado, que sería el gran altar de la patria ubicado frente a lo que fue a lo que es la universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto no se llegó a efectuar porque claramente en medio del plan de estabilización económica, y bueno, no daba a construir una estatua gigante de un obrero, pero hubiera sido muy interesante. Un monumento de un obrero con un yunque mirando a los barrios más refinados de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estaría mirando hacia Recoleta. Ahora, con este avance también hubo una peronización del Estado. Se propuso en más de una ocasión avanzar hasta hacer de la doctrina justicialista una suerte de doctrina nacional argentina. Esto estaba presente en la Constitución Nacional, pero también en montones de elementos. Los principios de justicia social, soberanía política, independencia económica, empezaron a rodear gran parte de la vida institucional del país. Las 20 verdades peronistas se convertían en una suerte de estructuración de la nación argentina. Ahora, Perón parece imbatible en este marco. 62% de los votos, incluso en las elecciones legislativas va a obtener más votos y demás. Sin embargo, hay algunas cuestiones que marcan fisuras en ese orden. El 28 de septiembre de 1951 se da el primer intento real de golpe de Estado contra el gobierno de Juan Domingo Perón. Ese intento se da en el marco de lo que iban a ser las elecciones que le permitían a Perón reelegir. Como tal, fue organizado por un general que era el general Benjamín Menéndez, primo de Luciano Benjamín Menéndez, Mario Benjamín Menéndez. El general Benjamín Menéndez fue uno de los posibles líderes de este golpe. Otro de los que se podría haber ordenado, de hecho hubo una serie de réplicas en los días siguientes de este fallido golpe de Estado, era un tal Eduardo Lonardi, quien reaparecerá posteriormente para ser el máximo líder de la Revolución Libertadora. Sin embargo, estas columnas de militares que se propusieron derrocar a Perón fueron descubiertas y el golpe fue disuelto, a pesar de que hubo avances sobre los barrios de Aedo, de lo que es el partido de Morón, mi patria natal. Pero la revuelta fue sofocada en muy poco tiempo. Gran parte de los líderes golpistas fueron detenidos, a muchos se le iniciaron juicios o fueron removidos de sus cargos. Esto es lo que permitió que, por ejemplo, Lonardi estuviera un poquito apartado de las jerarquías del ejército en el periodo posterior. Y lo que permitiría, por ejemplo, que ya fuera un militar pasado a retiro en el momento del inicio de la Revolución Libertadora. Dice Baghetti en su libro, Roberto Baghetti, en su libro sobre la violencia oligárquica antiperonista,
Es un libro que es muy peronista, claramente, como se pueden imaginar, pero tiene muchos datos ahí interesantes. Hubo mucho trabajo de fuentes. Bachetti compiló muchas fuentes de la resistencia peronista. Muestra que entre los protagonistas de este intento de golpe estaba Alejandro Agustín Lanusse, futuro dictador argentino, pero también Julio Alzogaray, uno de los azules en el enfrentamiento entre azules y colorados, o incluso entre ellos se ven otros nombres menores. Ahora, del levantamiento de septiembre de 1951, Perón sale fortalecido. Gran parte del movimiento obrero sale a realizar movilizaciones en apoyo del gobierno que acababa de ser desafiado por una sublevación militar. Ahora, lo interesante es que el intento de golpe del 16 de junio de 1955, el bombardeo de Plaza de Mayo, no fue ni el primer intento de golpe de Estado, ni fue el primer atentado. El otro gran atentado que había precedido se da el 15 de abril de 1953. Por entonces, en medio de un aumento de la conflictividad política y del antagonismo peronismo y antiperonismo, Perón había convocado una enorme movilización organizada por la CGT en la Plaza de Mayo. Da un discurso en donde llamaba justamente a ajustar el control sobre los especuladores y dar la disputa económica, y en medio de su discurso estallan una serie de bombas ubicadas en lo que era la estación del subte, del tren subterráneo, de lo que es la línea A en Plaza de Mayo, y otras bombas que no llegaron a explotar y que se encontraban en los techos de los edificios, con el objetivo de provocar una explosión que con la metralla de la mampostería asesinara a montones de obreros. Este fue un atentado a todas luces terrorista porque se hizo contra una movilización masiva de civiles. Esa bomba dejó un saldo de 5 muertos, pero alrededor de 100 heridos. O sea, se hizo volar la estación de subte. En medio del discurso, Perón escucha, hay un video, yo no lo puse por una cuestión de copyright, que podría ser un problema, ¿no?, para el video, pero las masas empiezan a gritar, leña, 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 y Perón dice, eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? ¿No? Como llamándolos a confrontar con la oposición. De hecho, hay otra parte del discurso en donde dice, veo que volverán los días en que tendremos que salir con alambre de fardo, como diciendo, a colgar a los opositores. Producto de este atentado, que deja un saldo de 5 muertos y 100 heridos, los militantes peronistas enardecidos salen a quemar el Jockey Club y la Casa del Pueblo del Partido Socialista. Así, salen y queman el Jockey Club, que era un símbolo del poder de la aristocracia, también la Casa Radical, entre otros edificios, y directamente les prenden fuego. La pregunta sería, ¿quiénes colocaron estos explosivos? Bueno, los explosivos fueron colocados por los llamados comandos civiles. ¿Qué eran los comandos civiles? Bueno, los comandos civiles eran grupos armados antiperonistas que se planteaban a sí mismos como organizaciones antifascistas. Es un tema interesante porque en los comandos civiles había una serie de fuerzas muy diversas. Entonces había socialistas, radicales, nacionalistas católicos y demócratas cristianos, e incluso también liberales y conservadores. Estos grupos armados realizaron ataques terroristas con bombas, pero también se planteaban la idea de una lucha armada para derrocar a lo que consideraban una tiranía, incluso una tiranía fascista. De hecho, hay una serie de trabajos que analizan la cuestión de los comandos civiles. Ahora se me fue la autora, pero la tengo acá, que es el trabajo de Mónica Inés Bartolucci. Mónica Inés Bartolucci en este trabajo muestra que gran parte de ellos inscribían su rol en una suerte de continuación de lo que había sido las luchas antifascistas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se presentaban algo así como la resistencia francesa o los partisanos italianos. Y en realidad había una mezcla interesante de cosas. Entre miembros de los comandos civiles estaba Roque Guillermo Carranza, futuro ministro del gobierno de Raúl Alfonsín,
que es uno de los que ha sido señalado como responsable de los atentados de abril de 1953. Al parecer, el ingeniero Carranza fue uno de los que participó en la colocación de las bombas que mataron a civiles e hirieron a 100 ese día. También estaba Miguel Ángel Zavala Ortiz, a quien retomaremos posteriormente, y sí, vi que alguien en el chat lo puso, Adolfo Vicci, demócrata cristiano, Zavala Ortiz era radical, y Mariano Grondona. Mariano Grondona, el periodista Mariano Grondona, futuro constructor ideológico de lo que fue el gobierno de la dictadura de Juan Carlos Onganía, fue uno de los comandos civiles. Y lo vamos a retomar a Mariano Grondona. En este trabajo, Mónica Inés Bartolucci, más allá de cómo desarrolla los imaginarios y demás, hace un análisis de la pertenencia de diversos miembros de los comandos civiles. Me voy a achicar acá para que lo puedan leer, pero entre ellos teníamos comandos organizados desde la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, demócratas cristianos, militares retirados, socialistas, radicales, nacionalistas católicos, entre otros. Así que había un universo bastante variado entre todos estos. Muchos de ellos eran armados por la Marina. Oficiales de Marina conservadores. La Marina siempre fue el arma más aristocrática de la Argentina. Despreciaban fuertemente al peronismo. Y le facilitaban el acceso a armas o incluso entrenamiento a estos grupos que se proponían armarse para derrocar al gobierno de Perón. De hecho, los comandos civiles, en general pensamos en el atentado del 53 y pensamos en... no sé si piensa en general en la Revolución Libertadora, pero se los comento. Tuvieron un protagonismo muy destacado en todos estos años de conspiraciones y de desestabilización del gobierno peronista, y además un rol destacado en la Revolución Libertadora. Durante la Revolución Libertadora, los comandos civiles participaron del levantamiento y llevaron adelante acciones militares como el control de radios. Pero esa no fue el primer golpe de Estado al que intentaron participar. Adolfo Vicci era demócrata cristiano, y ahí nos surge un tema. ¿Dónde salen los demócratas cristianos? Y eso nos lleva al conflicto entre Perón y la Iglesia Católica. Un conflicto realmente singular en la historia argentina. Acá quiero hacer hincapié en algo. Diversos autores consideran que el conflicto entre el peronismo y la Iglesia Católica fue el mayor conflicto entre el Estado Nacional y la principal iglesia del país en la historia argentina. Hubo un caso en la década del 80, a partir de la serie de leyes seculares que sancionaron los conservadores, que llevó incluso a la ruptura de relaciones con el Vaticano. Pero el nivel de antagonismo que se presenció en los años del conflicto del peronismo con la Iglesia Católica es algo realmente singular. Tan singular que resulta difícil de explicar. Hay un historiador que tiene un trabajo sobre la relación entre el peronismo y la Iglesia Católica, y lo leí un montón de veces y ahora se me fue el nombre, pero está compilado por Juan Carlos Torre en su colección de Nueva Historia Argentina. Uno de los puntos que destacan es esto: un conflicto tan singular que a su vez no tiene un origen claro. Si alguien quisiera explicar cuál es el origen del conflicto entre la Iglesia Católica y el peronismo, no hay una respuesta concreta. Podríamos ver diversas raíces. Hay diversos elementos que llegan a la configuración de ese conflicto. Pero primero habría que destacar que en un primer momento el peronismo llega al poder con el visto bueno de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica inicia su apoyo a la figura de Perón ya en la campaña presidencial de 1946. O sea que había nacido bien parida la relación entre el peronismo y la Iglesia Católica. El propio gobierno de Perón se planteaba como un gobierno católico y cristiano. Perón era un católico creyente, iba a misa, participaba de esto. Evita realizó la visita institucional al Vaticano. Una visita que no era como para una primera dama o que una primera dama tuviera tanto protagonismo político. Perón entonces durante los primeros años no, hasta avanzado su gobierno,
tuvo una muy buena relación con la Iglesia Católica. Recordemos que el régimen de la Revolución de Junio había establecido, como dijimos antes, la educación católica en las escuelas públicas, algo que históricamente iba a contramano de la institucionalidad argentina, que en el proyecto de los liberal conservadores se había formulado como un Estado amplio en el cual todos podrían participar sin importar su religión. Esto le daba un mayor peso a la Iglesia Católica en la vida diaria de los argentinos. Pero bueno, hay diversas raíces para pensar este conflicto. Algunos plantean que la vinculación diplomática con la Iglesia Católica se basó en la figura de Eva Perón, que tenía como otras cuestiones de tacto para con la Iglesia que Perón no tenía, pero debido a que mientras Evita estuvo viva, fue ella la que llevó adelante esas relaciones, esto nunca se pudo apreciar hasta que quedó Perón. Otras cuestiones tienen que ver con la superposición de funciones. Tenemos que pensar que en el orden liberal, histórico, burgués de la Argentina, la Iglesia Católica cumplió un rol central por lo que era la sociedad de beneficencia, la caridad cristiana, entre otras cuestiones, así como era la fuerza que organizaba a los humildes y demás. El peronismo vino a reemplazar esto, de alguna manera. La estructuración a partir del Estado, de lo que era el bienestar social, reemplazó en gran parte el accionar de la Iglesia Católica, así como de las sociedades de beneficencia a las que pertenecían las grandes aristocracias argentinas. Pero por otro lado, también hubo una competencia por el corazón de los humildes. Una competencia que incluso llega hasta lo identitario. Pensemos que hasta este momento, la segunda principal identidad, después de ser argentino en Argentina, era ser católico. Pero ahora surgió otro eje, ser peronista. Ser peronista se convierte en una de las identidades más fuertes. Y eso competía en esferas de influencia con el cristianismo. A su vez, competía también como horizonte y reserva moral. Ser peronista era ser hombre del pueblo, era apoyar a los humildes. Entonces, ¿qué lugar queda para la Iglesia Católica ahí? También, con un Estado que era estructuralmente laico, el avance del Estado era el retroceso de otras fuerzas. Los marcos referenciales se organizaban en torno al movimiento. La muerte de Eva Perón podríamos considerar que es, de alguna manera, un elemento que cataliza este enfrentamiento. Para empezar, la muerte de Eva Perón provocó también la catalización de los antagonismos. Podríamos decir que gran parte de la oposición antiperonista, que no se podía expresar por otros medios, empezó a hacerse visible para sí misma durante el tiempo de luto. ¿Por qué? Porque no usar el luto era un símbolo de que uno no era peronista. Y así es como se empezaron a reconocer más visiblemente. Pero también la muerte de Evita llevó también a un proceso de santificación de facto, ¿no? Fue canonizada, si queremos, como la santa del pueblo. Por todos lados se levantaban altares a Eva Perón. Se referenciaba a esta como ya había ocurrido, la líder espiritual de la nación. Y toda esta serie de elementos que sostenía una suerte de cristianismo peronista, la jefa espiritual de la nación, competían con la Iglesia Católica. Empezó a surgir una suerte de cristianismo peronista. De hecho, hay una serie de declaraciones controversiales, pero que tienen un poco de sentido, no es por darle ser el abogado del diablo, en las cuales se plantea que el peronismo es la forma verdadera del cristianismo por su acercamiento a los humildes. Hay que tener en cuenta a la hora de pensar este conflicto que la Iglesia Católica es una Iglesia Católica previa al Concilio Vaticano II. Es una Iglesia Católica muchísimo más conservadora. Es la Iglesia Católica que estuvo alineada con Mussolini. No estoy demonizando la Iglesia Católica, pero no proyecten al Papa Francisco, pero ni siquiera no proyecten a Juan XXIII en esta época. La Iglesia era muy conservadora y muchas de las medidas que había tomado el peronismo como un gobierno de matriz, si queramos, no sé si laica, pero que tenía algunos aspectos seculares o que hacían hincapié en la estatalidad o en la integración, eran ruidosas. Por ejemplo, el fomento a la libertad de cultos, la aceptación a la comunidad judía, pero también a la comunidad musulmana, que, por ejemplo, le quitaba como ese lugar de apoyo institucional a la Iglesia Católica que capaz se podía tener. Sobre esto es muy interesante el libro de Renan Rein, Los muchachos peronistas judíos. Pero también que progresivamente esta visión de un cristianismo humilde que había desarrollado el peronismo y terminaba generando ciertas fricciones, porque terminaba ocupando un espacio que históricamente
pertenecía a la iglesia. Con la muerte de Evita esto se hace muy evidente. Ahora, a su vez el peronismo tenía entre sus verdades peronistas que era el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. De alguna manera, este conflicto no hubiera estallado si no hubiera sido por el clima de polarización política. En un contexto en el cual la polarización política había avanzado a estos niveles, lo que ocurre es que pequeños cortocircuitos entre el peronismo y la Iglesia Católica se convierten en muestras de hostilidad. No está claro quién tiró la primera piedra, pero sí tenemos, por ejemplo, registros de que ciertos sermones por algunos sacerdotes fueron vistos como ataques al peronismo. Y ciertas declaraciones de Perón en las cuales se atacaba a los falsos cristianos o a los que hacían uso de la doctrina cristiana, pero veían a los humildes de lejos, fueron vistos como ataques a la Iglesia Católica. Este proceso, a partir del 52, empieza a escalar progresivamente. Y se convierte de a poco en un diálogo de sordos, en el cual, cuando nos damos cuenta, hay un enfrentamiento abierto, que se termina de perfilar hacia el 54. Vamos a ver por qué se termina de perfilar hacia el 54. En este conflicto lo que tenemos es lo que pareciera ser un discurso de sordos en el cual algunos curas resultaban medio refractarios hacia el peronismo y esto se tomaba como una agresión generalizada de la curia. Y las declaraciones de Perón, que llamaban justamente a encuadrarse en el movimiento, criticaban a los que hacían un cristianismo nominal y no real, como el peronismo, son vistos como un ataque blasfemo. Y la cosa empieza a escalar, porque había montones de elementos por los cuales la Iglesia Católica y el peronismo podían competir. Y así vamos a tener figuras que terminan convirtiéndose en una suerte de grandes paladines de la oposición, de forma inesperada, como es el caso de Monseñor de Andrea. Progresivamente lo que ocurre en una sociedad en la cual, como habíamos dicho, la identidad argentina, la identidad católica y la identidad peronista eran las tres más importantes, gran parte de la oposición encuentra su espacio para criticar al gobierno en la misa, en la Iglesia Católica. Los sermones se podían convertir en un espacio para cuestionar al gobierno. También hay otros que empiezan a asomar la cabeza y que estaban por ahí. Uno de ellos es el padre Julio Mainville, que es uno de los padrinos intelectuales de Tacuara, del Tacuara original. Estos grupos que tenían un pensamiento, una orientación más fascista, alguien me va a pegar por esto, porque hay uno ahí que le gusta el padre Mainville, aprovechan el momento para criticar al peronismo desde una perspectiva conservadora, que lo consideran en más de una ocasión como una fuerza que venía a desviar al cristianismo. Estos ataques empiezan a escalar y tenemos que tener en cuenta que la Iglesia Católica es, después del Estado, casi que la organización con mayor presencia territorial de todo el país. Entonces, la presencia de la Iglesia Católica y el enfrentamiento que se perfila es, primero, un enfrentamiento con una organización enorme y además con una de las principales referencias morales de la sociedad, ser católico. Es casi lo que sigue a ser argentino para gran parte de la población. Esto progresivamente va avanzando. La palabra de Perón, con Cristo y con Perón. Yo nunca he tenido conflicto con Cristo. Lo que trato precisamente es de defender la doctrina de Cristo. Hay un planteo en el cual Perón dice: nosotros hacemos la aplicación práctica, ¿no?, de una doctrina que emana de Cristo. Ahora, esto va llevando un diálogo de sordos en el cual, de forma inesperada, por eso les digo, no hay una raíz clara del conflicto, hay elementos que nos permiten entender cómo se empieza a gestar. Para 1954 se va a producir un enfrentamiento abierto. Y acá, de nuevo, la Iglesia Católica, ya desde el periodo entre guerras, tenía lo que era Acción Católica, que era la mayor organización laica católica de Argentina, de laicos, y saca este aparato a disputarle la calle y las masas al peronismo. Un peronismo que tiene el aparato del Estado. Pero la otra es la segunda mayor organización de la Argentina. Y de nuevo, esto ponía a la gente en una posición incómoda. ¿Qué eran primero? ¿Peronistas o católicos? Porque cuando de repente
son los curas, son los miembros del clero, los que critican al gobierno, y esto se convierte en una lucha entre Dios y Perón, como se quería presentar, en una posición extremadamente incómoda, sobre todo para los sectores nacionalistas de fuerte tradición católica. Para los seculares no tanto. El último Te Deum del que participa Perón es el del 25 de mayo de 1954. Fíjense esto, el 25 de mayo de 1955 el presidente no fue al Te Deum, hasta Milei va al Te Deum. Esto se debe a que el 9 de julio de 1954 se funda el Partido Demócrata Cristiano, el partido político que tenía el objetivo de ser la representación del proyecto católico. Y esto daba cuenta de que para la Iglesia Católica, por una parte importante, el peronismo no estaba representando al catolicismo, sentaba una herramienta política para disputarle ese proyecto al oficialismo. Así el enfrentamiento estaba prácticamente zanjado. Lo que vamos a ver es una escalada en este diálogo de sordos por el cual no solo se critican, sino que se llevan adelante toda una serie de medidas que escalan el conflicto. Entre ellas, la más trascendental, me animo a decir, es que Perón va a restablecer la educación laica y va a eliminar los subsidios a las escuelas católicas. O se va a proponer eliminar el subsidio a las escuelas católicas por parte del Estado. Pero esto hay que sumar montones de leyes. Por ejemplo, Perón había igualado la situación de los hijos naturales y los hijos en producto del matrimonio. Hasta este momento existía en Argentina prácticamente la figura del bastardo. Si uno no era el hijo en el marco del matrimonio de alguien, por ejemplo, tenía menos derecho a la herencia, entre otras cuestiones. De lo que se trata es de, en medio de ese proceso de secularización del Estado, avanzar hacia una legislación más abierta. Pero esto era visto como un ataque. ¿Cómo los hijos del matrimonio van a hacer lo mismo que los hijos bastardos? A eso hay que sumar la ley de divorcio vincular. Una ley que fue apoyada por la rama femenina del Partido Peronista y que fue visto obviamente como un ataque al sacramento del matrimonio. Así empezó a escalar y de hecho se llegó a plantear desde el peronismo la separación entre la Iglesia y el Estado. En mayo de 1955, en medio del conflicto con la Iglesia Católica, Perón propuso la separación de Iglesia y Estado. Y también hubo otras medidas. Perón llegó a legalizar la prostitución y el juego. Ya en esa época lo hacía a propósito. Yo, perdón que me meta con esto así, pero es casi que a propósito que lo hacían para atacar a la Iglesia Católica. De alguna manera, Perón hizo realidad, si queremos, el meme de los que tengan otras épocas memeras, de Bender, de Futurama, de hacer mi propio cristianismo con juegos de azar y mujerzuelas. Pero lo interesante de esto es que en medio de esa escalada se da la acción que para muchos preludia el bombardeo de Plaza de Mayo, que es la movilización del Corpus Christi. El 11 de junio de 1955 se realiza el Corpus Christi. Como esta movilización era de carácter religioso, se podía dar. Por entonces el gobierno había limitado el derecho a las movilizaciones partidarias opositoras. ¿Qué ocurría con esto? Que dado que es una movilización religiosa, es una procesión, no se podía prohibir. Lo que termina ocurriendo en el Corpus Christi es que la oposición partidaria a Perón aprovecha la procesión para hacer un acto político antiperonista. Lo que termina ocurriendo es que, además de los católicos y los elementos del clero, se movilizan partidos políticos como la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Cristiano, obviamente, los liberales, los conservadores, pero también se movilizan el Partido Socialista y el Partido Comunista, que eran de raigambre secular y atea. Entonces, esto se convierte claramente en una movilización antiperonista, que copa las calles de Buenos Aires. Es la mayor movilización no peronista que se haya dado desde que Perón había llegado al poder. Y en medio de la movilización se producen disturbios, de todo tipo. Se dan ataques con bombas molotov a esculturas, pedradas contra edificios gubernamentales, hay choques.
Y hay un episodio que es confuso, que es que se produce el izamiento, se saca la bandera argentina para izar la bandera papal y se produce la quema de una bandera argentina. ¿No? Entonces, se saca la bandera papal para poner la argentina, perdón, la bandera argentina para poner la papal y se quema una bandera argentina. Por entonces, lo que se planteó es que era posiblemente una acción llevada adelante por servicios de inteligencia peronistas para atacar a la movilización. Pero nunca quedó del todo claro. Lo cierto es que cuando se quemó la bandera argentina, los disturbios se agravaron entre peronistas y antiperonistas. De hecho, hubo movilizaciones peronistas en repudio a las movilizaciones católicas. Y en esta movilización peronista tenemos algo que me parece muy gracioso, perdón que lo diga, que es que hubo peronistas que salieron de forma satírica, disfrazados de curas, para mostrar su rechazo a la Iglesia Católica. Fíjense que están disfrazados de curas, haciendo ademanes y eso, y haciendo poses. De hecho, no llego a ver... Ah, este decía el padre Tata. El padre Tata. Después hubo movilizaciones en donde salían con carteles, los peronistas, con carteles que decían Perón sí, curas no. En medio de el escenario que había dejado planteado el Corpus Christi, llegamos al 16 de junio de 1955. Ese día amanece nublado, es un día de junio, es invierno casi, hacía mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, y un día común y corriente. La gente salió a trabajar, como todos los días. La ciudad de Buenos Aires estaba colmada de todas las personas que trabajaban en el centro, trabajaban en dependencias estatales o asistían a sus estudios. Y ese día se suponía que iba a haber un desfile aéreo que soltaría rosas sobre la Casa Rosada como un desagravio a la quema de la bandera nacional en la movilización del Corpus Christi. El Corpus Christi había sido el sábado, esto fue un jueves 16 de junio de 1955. Entonces, además de la población que día a día asistía a sus trabajos, asistía a sus estudios, ese día también había familias que fueron a la Plaza de Mayo para ver los aviones que iban a soltar rosas y ver el desfile aéreo. Pero ese día iba a ocurrir otra cosa, algo totalmente distinto. Los aviones no iban a soltar rosas. Ese sería el día en el cual se intentaría un segundo gran golpe de Estado contra Perón, que tenía el objetivo de asesinar a Perón y derrocar a su gobierno. Ese sería el día de la conspiración del 16 de junio de 1955, el bombardeo de Plaza de Mayo. Esta conspiración sería liderada fundamentalmente por la Armada. Tenemos que recordar que la Armada, de las tres fuerzas, era la fuerza más antiperonista, porque históricamente la más aristocrática, la más autoritaria, la más elitista, la más católica. Era la que más se podía identificar con esta confrontación entre el gobierno y la Iglesia Católica del lado de la Iglesia, pero además en esa confrontación entre las masas peronistas y la élite con la élite. El principal almirante que dirigiría la conspiración era el almirante Samuel Toranzo Calderón. Este tenía el objetivo de dirigir la operación a gran escala para derrocar a Perón. El objetivo del plan era básicamente realizar un ataque sorpresivo que surtiera un golpe de efecto sobre la población, ¿no? Desmoralizar a los peronistas, matar a Perón y tomar el control de la Casa de Gobierno. Dijimos que esta es una conspiración fundamentalmente de la Armada. Hubo algunos efectivos del ejército, pero si vemos, la mayor parte son almirantes y capitanes de fragata. El segundo hombre principal de la Armada en esta conspiración es el señor Benjamín Gargiulo. Gargiulo tenía el objetivo de liderar una fuerza de infantes de marina que tras el ataque, tras el bombardeo, tomaría el control de la Casa Rosada. O sea, no solo sería un bombardeo, sino que habría una fuerza del 4º Batallón de Infantería de Marina que tomaría el control
de la Casa Rosada por asalto. Pero también había otras figuras. Estaba el capitán de fragata Francisco... ¿Capitán de fragata? No, almirante. Francisco Manrique. ¿Capitán de fragata o almirante? Este se me fue. Manrique fue uno de los principales orquestadores del plan de la conspiración. No le era sublevar a una parte importante de la armada, sería una parte minoritaria, finalmente, con el objetivo de tomar el poder. Hizo de enlace entre los insurrectos. Si no me equivoco, no les quiero mentir, porque a veces las familias militares tienen muchos representantes y tenemos muchos oficiales del mismo apellido. Pero Manrique, si no me equivoco, puede que sea otro Manrique, después fue el edecán de Aramburu, y es entre quien se entrega al general Valle. Otro es Juan Carlos Argerich, que era capitán de fragata y que va a tomar parte en los combates. Y el que nunca estuvo del todo claro es Aníbal Olivieri. Aníbal Olivieri había sido ministro de Marina de Perón y había dejado el cargo antes del golpe. Lo que parece ocurrir es que todo indica que Olivieri tenía conocimiento del golpe y no denunció a los golpistas, sino que incluso al parecer hizo tareas de enlace. También en esta época era el embajador de Argentina frente a las Naciones Unidas. En un escrito posterior, hablando sobre la cuestión de la Marina, Olivieri diría: el fenómeno del peronismo, más allá de sus iniciales propósitos económicos y sociales, en todo cuanto tuvo de demagógico, pudo ser tolerado, propiciado y aún sostenido por hombres y agrupaciones sin responsabilidades nacionales e históricas, pero no por instituciones que nacieron con la República y son su permanente sostén. ¿Qué trataba de decir Olivieri? Que la Marina, como vieron, decíamos, esa arma aristocrática de la élite, tenía un deber para con la República que le obligaba a derrocar al peronismo, como también al ejército y otras de las fuerzas institucionales de la Argentina, que tenían esa misión. Jorge Bassi, capitán de fragata, va a definir uno de los planes, ¿no?, de esta manera: rodear la casa de gobierno con infantería de marina y, si no se rendían, bombardearlos y hacer un Pearl Harbor. Es decir, se trataba de hacer un ataque a traición por sorpresa que permitiera matar a Perón y tomar la Casa Rosada. Pero no solo había militares en esta conspiración, también había civiles. Vieron que hablábamos de los comandos civiles. Los comandos civiles tenían un rol que jugar. No solo en la toma del poder, sino también en la conformación del futuro gobierno cívico-militar que debía reemplazar al peronismo. Los comandos civiles tenían tareas asignadas. Entre ellos tendríamos a Mario Amadeo, que era del nacionalismo católico y que fue uno de los principales conspiradores. Pero también estarían Miguel Ángel Zavala Ortiz, radical, y estaría, me faltó, bueno, Vichy, que es también demócrata cristiano. Miguel Ángel Zavala Ortiz diría al respecto: la conspiración, que tenía como jefe al contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, como posible jefe al ministro de Marina Aníbal Olivieri y como coordinador al capitán de fragata Francisco Manrique, fue descubierta por los servicios de informaciones a comienzos de junio. Apurados, los comprometidos salieron a tirar bombas con el objetivo de matar a Perón y ganar tiempo para que se sublevara el ejército del litoral, comandado por el general León Justo Bengoa. Mientras, los comandos civiles, nacionalistas y liberales, cooperaban en la toma de la Casa Rosada y de puntos estratégicos. Ya vamos a volver sobre el descubrimiento. Este es el punto: los comandos civiles tenían una función en la ocupación, pero también, por ejemplo, en formar un gabinete. Se esperaba, por ejemplo, formar un gobierno de coalición entre nacionalistas católicos, demócratas cristianos, radicales y socialistas, que podía incluir, por ejemplo, a Américo Scioldi, entre otros. Vichy también está entre los comandos civiles que participan de la toma. Ahora, las aeronaves de la Marina que participaron del ataque tenían la inscripción Cristo vence, que mostraba justamente su alineamiento con la Iglesia Católica en el marco de ese conflicto entre Perón y el catolicismo.
esas inscripciones, ¿no?, del movimiento revolucionario tenían el objetivo de marcar al bando golpista. Así que el plan era bombardear la Casa Rosada, pero también otros edificios estratégicos. El Departamento de Policía, el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Obras Públicas, el edificio de la CGT, columna vertebral del movimiento peronista, la residencia presidencial, que se encontraba en lo que es el Palacio Unzué, frente a la Biblioteca Nacional. De hecho, parte del Palacio Presidencial es lo que es el Instituto Juan Domingo Perón, que está cerrando Javier Milei, donde estaba un café con Perón. Y eso es todo, creo. La Casa Rosada, la CGT, Ministerio de Guerra, Ministerio de Obras Públicas, Departamento de Policía, Residencia Presidencial. Mientras, una fuerza de infantes de marina tomaría el control por tierra, apoyados por comandos civiles que tienen el objetivo de lanzar las proclamas revolucionarias de la toma del poder. Así llegamos al 16 de junio de 1955. Como dijimos antes, el 16 de junio el día amaneció nublado. Las condiciones climáticas no fueron las aptas para el ataque. El ataque estaba programado para las 10 de la mañana, pero tuvo que retrasarse a medida que avanzaba. Esto generó varias desconexiones entre las fuerzas golpistas. Pensemos que esto era una conspiración, no se podía hacer públicamente. Entonces, la organización, que era de carácter clandestino, tenía sus limitaciones a partir de los cambios de planes. Entonces, dado que se demoró el ataque, esto no favoreció la coordinación, por ejemplo, entre los infantes de marina, los comandos civiles y la aviación aeronaval. El punto donde partiría la aviación aeronaval era la base naval de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires. Pero se sumarían otras bases. El objetivo de los insurrectos era tomar control de la base aérea de Morón, mi patria natal, no muy lejos de donde yo me crié. La idea era que, dado que Punta Indio era más alejado, si se tomaba Morón y se tomaba Ezeiza, se podían utilizar para recargar combustible y municiones y realizar todos los ataques que hiciera falta para atacar la posición de la Casa Rosada. Mientras, lo que se esperaba era que los infantes de marina actuaran desde lo que era el Ministerio de la Armada, el edificio de la Armada. El ataque tenía que iniciar a las 10 de la mañana, pero inició a las 12. Mariano Grondona, uno de los comandos civiles, participó de los comandos civiles que tenían el objetivo de tomar parte en las acciones ese día. Al respecto escribió: teníamos un sistema celular compuesto por 5 personas y éramos en total 125 comandos, es decir, 25 células, de la Facultad de Derecho conectados a los demás de la FUBA, en los que estaban Adolfo Canitrot, al que leí en algún momento, y Gerardo Andújar. Curiosamente, los comandos más gorilas eran los socialistas. Los conservadores suelen ser más pragmáticos. Nos soltaron el 15 de junio, justo para entrar en la otra. Los 125 de nuestro grupo fuimos encargados de tomar las torres y antenas de Ezeiza, y ahí fuimos. Pero como por falta de plafón se demoró el ataque de la aviación, nosotros íbamos y veníamos por la General Paz de ida y vuelta. Al final fuimos a Ezeiza y ahí debía estar un coronel que no apareció nunca. Volvimos y llegamos a la Plaza de Mayo para ver el bombardeo. Nos dispersamos. Sin embargo, había en el grupo tipos muy violentos y muy armados. Y como venían camiones llenos de sindicalistas, ellos fueron a apoyar a la Marina. Es decir, el plan no salió, hubo descoordinación, pero hubo quienes dijeron: no, ahí vienen los sindicalistas, vamos a cagarlos a tiros. Otro de los comandos civiles que participó ese día dijo: el bombardeo tenía que haber comenzado a las 10 y debía durar 3 minutos, que es el tiempo que le iba a llevar a la escuadrilla a descargar sus bombas. Después de esto, la casa de gobierno quedaría prácticamente arrasada. Entonces, la infantería de marina por un lado, y los civiles que estuviéramos a esa hora dando vueltas por los alrededores, por otro,
teníamos que asaltar las ruinas del edificio para matar a Perón. Se había escapado con vida. Quiero remarcar esto de los comandos civiles porque hubo una gran participación civil en el golpe de la Revolución Libertadora y en la dictadura posterior. Y estaban muy decididos, no solo a participar dando apoyo, no, a participar en los combates, a ir a pelear. Y de hecho pelearon. Así, Mario Amadeo, que formó parte de las columnas de los comandos civiles nacionalistas católicos, también decía: mi grupo, del cual yo respondía, era designado como Grupo Amarillo. Teníamos que reunir 200 hombres y 16 automóviles. Debíamos distribuirlos antes de las 10 de la mañana en todos los accesos de la Plaza de Mayo, a no más de 4 cuadras ni menos de 2. Después de iniciado el bombardeo, los grupos debían avanzar por las calles de acceso sobre la plaza y colaborar con la toma de la Casa de Gobierno o lo que de ella quedara. Simultáneamente, los automóviles debían estacionarse en bocacalles a una cuadra de la plaza e impedir la salida a quien quiera que fuese. La acción sería apoyada desde el río por fuerzas de infantería de marina que llegarían un cuarto de hora después de empezadas las acciones. Es decir, iban a rodear la Plaza de Mayo, iban a impedir que pudieran irse y participar de los combates y matar a Perón. Así llegaron los aviones. Pero cuando los aviones llegaron a la Plaza de Mayo para iniciar los bombardeos, Aníbal Olivieri, al respecto, va a decir: de la Marina de Guerra intervinieron unos 300 hombres del personal subalterno y 200 jefes y oficiales. No fue una sublevación de toda la Marina. Con excepción de los almirantes Gargiulo y Toranzo Calderón, ningún otro intervino. Hablando de almirantes, ni siquiera conocían el movimiento. Si hubiese sido una sublevación de la Marina y el Ministerio, la hubiese dirigido, no se habría cometido el absurdo militar de emplear aquel pequeño número de hombres. Tal punto, la conspiración no fue de toda el arma, si bien justo surgió en la Marina, pero ojo, no pensemos que toda la Marina estaba politizada. Ahora estos hombres, va a decir Olivieri, serían conscientes de que una vez iniciado el movimiento podían obtener apoyo de la mayor parte de las armas. Sin embargo, el ministro de Guerra, Franklin Lucero, había detectado movimientos irregulares en distintas bases y en la base de Punta Indio. Y la mañana del 16 de junio de 1955 le propuso a Perón, ante estas señales, guarecerse. Y Perón estaría primero en el Ministerio de Guerra y después en lo que es el cuartel del Estado Mayor del Ejército Argentino, para mantenerse protegido de la acción que se iba a desarrollar, que no sabían exactamente cuál era, no sabían si iba a haber un bombardeo, pero sí sabían que había movimientos irregulares de tropa. Así, Perón y el ministro de Guerra estuvieron a la par para organizar la defensa contra lo que fuera que iba a ocurrir. Desde el Ministerio de Guerra. A las 12:40 del 6 de junio de 1955 se inició el bombardeo. Se lanzaron bombas de 100 kilos en la primera andanada que cayeron sobre la Casa de Gobierno y los alrededores. Una de las primeras bombas cayó sobre un trolebús que iba lleno de niños de escuela, matando a todos sus ocupantes. La mayoría niños, pero también algunos adultos. Había un transeúnte que paseaba por ahí, Vicente Orlando Díaz, y que estuvo cuando cayeron las primeras bombas. Parece un chiste. Cuando vi caer lentamente las primeras bombas, creí que eran flores. Después, solo recuerdo que aparecí dentro de la oficina. Las ondas expansivas. Perdía sangre del brazo derecho. Había iniciado el bombardeo. Iba a durar horas. A lo largo de las siguientes pasadas, 34 aviones de la aviación aeronaval iban a descargar bombas, iban a ametrallar, como dijimos antes, la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo y sus alrededores, Departamento de Policía, edificio de la CGT, la Residencia Presidencial, el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Obras Públicas. Había miles de civiles que estaban haciendo sus tareas cotidianas cuando inicia el bombardeo. Y van a ser las principales víctimas del ataque. Se calcula... me voy a adelantar. No me voy a adelantar. Se lo digo después. Pero
Imagínense bombardear la ciudad de Buenos Aires hoy en día, ¿no? En un día cotidiano de semana, con toda la gente trabajando. Obviamente que las principales muertes van a ser civiles. Las bombas y los ametrallamientos empezaron a caer y cayeron sobre la población civil. Rápidamente cayeron sobre vehículos, sobre camiones, sobre trolebús, devastando la ciudad de Buenos Aires. Pedro Olga Ochoa describía al respecto. Algunas bombas no estallan. La falta de plafón tiene la culpa. Las ráfagas de ametralladoras sí llegan a destino. A cada pasada rasante aumentan los muertos, los heridos, los mutilados. Lo que no impide que los sobrevivientes se aventuren a rescatar a las víctimas. Toda la zona que va desde Plaza de Mayo hasta la CGT abunda ya en autos y trolebuses destrozados, llameantes. Otro tanto se observa en Porredón y Las Heras, donde una bomba disuelve a un pibe de 14 años. Sarmiento se llamaba. Su padre era carnicero. Sí, cuando se ataca la residencia presidencial, una bomba cae sobre una carnicería, matando al carnicero y a su hijo de 14 años. Otras hieren a policías y hieren a varios de los habitantes que estaban simplemente paseando por esa parte de la ciudad. Porque eso incluso era alejado del centro. Franklin Lucero describe el primer momento, lo que era la situación en la Casa Rosada, totalmente impactado, diciendo: el espectáculo que ofreció la Casa de Gobierno a esas horas fue realmente desolador. Polvo y humo con olor a pólvora, paredes derrumbadas, otras por caer y techos hechos pedazos, escombros por todas partes, muertos y heridos que apresuradamente se llevaban al puesto de socorro, cuya habitación estaba repleta, y se oían gritos y ayes de dolor que estremecían el espíritu mejor templado. Mientras el bombardeo se llevaba adelante, una fuerza del cuarto batallón de infantes de marina avanzó para atacar la Casa Rosada, que sería defendido por el regimiento de granaderos a caballo. A veces pensamos en los granaderos a caballo solamente como una fuerza de carácter protocolar que está para desfiles y demás, pero es una fuerza militar. Y los granaderos a caballo combaten y defienden la Casa Rosada del avance de los infantes de marina, una fuerza de élite también. Así que se inicia ese combate entre ambos grupos, con la Plaza de Mayo en el medio. En medio de ese combate, cuando inicia el bombardeo, la CGT convoca a sus manifestantes, a sus militantes. El movimiento obrero decide, una parte importante, participar de los combates. Con vehículos de la CGT o de las empresas en las que trabajaban, se dirigen a la Casa Rosada, a la Plaza de Mayo, a pelear. Eran obreros que veían esto como un ataque contra el gobierno que Conserva los representaba. Y van de a miles, llevando lo que pueden. Un joven obrero llamado Trino Carretero dice: los que estábamos dispuestos a ir fuimos. Ahí no se obligaba a nadie a hacerlo. Serían unos 10 camiones que ponía la empresa para ir a la plaza a defender al gobierno del general Perón. No llevábamos ningún tipo de armas, ni siquiera palos. A medida que nos acercábamos a la plaza, veíamos columnas de obreros de otras fábricas o gente común con palos, algún revólver, una escopeta. Y ahí nos dimos cuenta que la cosa venía fulera. Los camiones nos dejaron en Alem e Independencia y de allí empezamos a caminar hacia la casa de gobierno. Encontramos más gente, algunos armados con palos, otros con banderas. Todos vivábamos a Perón. Es decir, iban obreros con lo que tenían, a mano, a defender lo que consideran su gobierno. Una anécdota cuenta que había un joven de 15 años que se presentó en la CGT pidiendo que le dieran un revólver para ir a pelear. Y que se enfadó porque no se lo dieron. Y se llamaba Agustín Tosco. Lo veremos en otro momento. Así, de repente, milicianos peronistas improvisados fueron a pelear a la Plaza de Mayo. Esta foto es muy representativa. Solo uno de ellos tiene un fusil.
Y los otros están ahí acompañando. Eran obreros decididos a pelear con lo que tuvieran. Con lo que tenían a mano. Palos incluso, como decíamos antes. Fíjense, nadie más tiene un fusil. Solo uno lo tiene. Quizás alguien tiene un revólver entre ellos. Pero eso no eran medios para ir a pelear contra infantes de marina y la aviación naval. Y sin embargo, ahí avanzaban para ir a pelear. De hecho, hay muchos testimonios que se pueden escuchar que hablan de cómo se cubrían con los pedazos de los trolebús quemados o chamuscados por las bombas y buscaban cobertura y avanzaban en medio del caos y la carnicería. A ellos se empezaron a sumar progresivamente unidades del ejército leales que iban a sumarse a las filas para pelear en la Plaza de Mayo. Ahora piensen en el nivel de la devastación. Bombas cayendo sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires. El reguero de muertos que dejaban era desesperante. La gente trataba de llevar, como decíamos antes, a los heridos como podían, con los medios limitados, porque incluso trasladarse con ambulancias resultaba sumamente peligroso. En ese marco, pensemos la situación desesperante de los hospitales o de las salas de socorro. Hay unos testimonios muy fuertes que hablan. Había pedazos de personas por todos lados, cadáveres, gente herida, gente mutilada. Porque entre las municiones que se utilizaban, los cañones automáticos disparaban balas de 20 milímetros. A los que lo daba, lo despedazaba. O sea, te amputa un miembro si te da. Hay un testimonio que no dejé, pero de un camarógrafo que cuenta que de repente tiene un agujero de 20 centímetros en el cuerpo, producto de un impacto. Y que él seguía ahí, que la gente pasaba y nadie lo levantaba porque estaban todos desesperados. Una enfermera dice al respecto del trabajo en una de las salas. Cuando llegué era aterrador. Heridos llenos de barro, sucios, que sangraban de todos lados. Faltaba sangre. Planté un pizarrón en la vereda de Belgrano. Los heridos de este hospital se mueren por falta de sangre. Sea usted humano y done un poco. 4 horas más tarde tenemos 20 litros. Sobró y enviamos el resto al Ramos Mejía. Dieron todos, peronistas y contreras. Sé lo que digo, conocía bien a la gente del barrio. La devastación era absoluta, pero a medida que avanzaban las horas y las fuerzas insurrectas seguían bombardeando, eran conscientes de que no iban a poder derribar al gobierno. Perón no había muerto. Sin embargo, una de las primeras acciones de los comandos civiles fue impulsar la proclama que decía: ha muerto la tiranía, viva la libertad. Viva la libertad. En donde planteaban que habían asesinado a Perón, que Perón estaba muerto, que el régimen había caído. Y esto, en vez de generar el efecto de desmoralizar a los obreros, llevó a que aún más se acercaran a la Plaza de Mayo a combatir o a defender a su gobierno. Y cientos de ellos caerían muertos o heridos por los proyectiles que se seguían arrojando, incluso cuando las fuerzas leales se estaban imponiendo. Y está el punto. Las fuerzas leales terminaron derrotando a los infantes de marina. Y la oficialidad de la marina pedía que no los entreguen a la multitud, porque la multitud los iba a linchar. Veían a los oficiales y querían rendirse ante el ejército, que los consideraban camaradas de armas, pero no ante los obreros peronistas. Tenían terror, porque consideraban que los obreros peronistas los iban a linchar a todos, si se dejaba que ellos decían su suerte. Por lo que hubo toda una negociación para la rendición final. Y a pesar de que los leales estaban ganando, e incluso cuando ya los insurrectos enteros habían rendido, los aviones siguieron bombardeando. Incluso cuando ya habían terminado los combates y había una movilización, hubo un último avión rezagado que ametralló la Plaza de Mayo y sus alrededores, masacrando población. Así que para las 4 de la tarde los leales se habían impuesto. Pero la ciudad de Buenos Aires estaba
devastada en el centro. La Plaza de Mayo había sido bombardeada junto a edificios, estaba lleno de cadáveres, pedazos de personas, autos quemados. Las pilas de cadáveres debieron haber sido un espectáculo atroz. Muchos plantean que nunca habían visto algo así, que es una imagen que quedaría para siempre. De hecho, hay testimonios de vehículos que llegaban simplemente pilas de brazos, pilas de piernas. Al final del día, se calcula hubo más de 350 muertos y más de 700 heridos, y quizás hasta 1000. ¿Cuál es el problema con esto? Que debido a la munición que se utilizó, la munición de 20 milímetros y los explosivos, muchos de los cuerpos fueron brutalmente mutilados o carbonizados. A tal punto que entre esto y la dictadura posterior se hizo imposible llevar adelante un reconocimiento efectivo de todas las víctimas. Hoy en día tenemos más de 309 víctimas reconocidas, ¿no? Que sabemos quiénes son, al menos 350 en total, pero hay un número que no podemos determinar ni siquiera su identidad por el estado de los cuerpos, más aquellos que no hayan podido reconocerse como cadáveres, porque no hubo una investigación oficial durante años. Todos los testimonios indican que las clínicas, los hospitales estaban colapsados. Imagínense de repente el clima de tener entre 700 y 1000 heridos de guerra. Heridos de guerra, pero de un bombardeo, mutilados, perdiendo sangre por todos lados, quemados. Debe haber sido espantoso. Pero los leales se habían impuesto. El punto es, ¿qué pasaría con los conspiradores? La mayor parte de los aviones logró escapar. Hubo algunos derribos, pero la mayoría huyó a Uruguay, donde fueron refugiados con el apoyo del Partido Colorado. Los insurrectos en tierra se rindieron ante los leales. Gran parte de la oficialidad debió atender a qué ocurriría con ellos. Ya voy a volver a esto. Pero debido a la utilización de la inscripción Cristo vence, la noche del 6 de junio, en medio del conflicto con la Iglesia Católica, los sindicatos peronistas salieron a hacer tronar su escarmiento, quemando las iglesias de la capital. Hay pruebas de que hubo una colaboración de miembros de la Curia Católica en la vinculación entre miembros de la Armada que participaron del golpe y frente a lo que eran las inscripciones de Cristo vence y en medio del clima que había dejado el Corpus Christi, salieron a profanar las iglesias de la ciudad de Buenos Aires. Lo que fue utilizado por muchos políticamente para plantear que de un lado estaban los salvajes, los bárbaros impíos, y del otro estaban las fuerzas cristianas. Lo cierto es que más allá de que pudo haber sido un exceso, no. Qué difícil esto. En cualquier otra situación hubiera sido un exceso ir a atacar a la Iglesia Católica. Pero en medio de tener 300 muertos y cientos de mutilados y ver eso en carne propia, con todo lo duro de los testimonios, es un detalle menor. Y sin embargo hubo quienes vieron una acción aún más atroz en la quema de las iglesias que en la masacre a gran escala de la población. Perón dio una cadena nacional al final del día, elogiando el accionar del ejército que había defendido a la democracia, pero no de la Marina, decía que era la responsable de tantos muertos. Y al respecto diría, nosotros como pueblo civilizado no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Les pido a los compañeros trabajadores que refrenen su ira, que se muerdan como me muerdo yo en estos momentos, que no cometan ningún desmán. El propio Perón entonces llamó a no tomar represalias por el ataque. El antagonismo entre peronistas y antiperonistas había llegado a un punto de no retorno. Y ahí uno siempre se hace todas las preguntas de qué podría haber ocurrido.
Pero todo indica que Perón no quería llegar a la instancia de una guerra civil, que parecía el desenlace de una acción de estas características, que había representado, insisto, un bombardeo a la capital del país por parte de las fuerzas insurrectas. Como dijimos antes, la mayor parte de la oficialidad logró huir a Uruguay. De los que se quedaron en tierra, la mayoría fueron condenados a penas de prisión o purgados del ejército. Pero no hubo fusilamientos, no hubo ataques. El único muerto fue Gargiulo, Benjamín Gargiulo, que se suicidó tras ser derrotado. El bombardeo de Plaza de Mayo representó el bautismo de fuego de la aviación militar argentina. Pero ese bautismo fue atacando la capital de su país. Fue un ataque traición con móviles políticos e ideológicos, llevado adelante por un sector insurrecto de las Fuerzas Armadas con apoyo de grupos armados civiles. Ese ataque se hizo traición un día de la semana en plena ciudad de Buenos Aires, cuando trabajadores y civiles asistían a sus tareas cotidianas y de repente estuvieron inmersos en un escenario de una masacre a gran escala protagonizado por aquellos que habían jurado defender a la nación. Dejó un saldo de más de 300 muertos y más de 700 heridos y mutilados, quizás hasta 1000, con armas y explosivos que mutilaban y generaban la muerte de manera indiscriminada. Se calcula que en torno a 16 caídos de los leales eran soldados, el resto eran civiles. Por todo esto podemos considerar que el bombardeo de Plaza de Mayo fue el peor ataque terrorista de la historia argentina. Por el saldo de muertos, el ensañamiento que representó que incluso cuando ya estaban derrotados se haya ametrallado a población civil, porque hubo móviles políticos e ideológicos, porque se propuso dar un golpe de efecto a través del terror masacrando a población civil, y porque se hizo traición. Lamentablemente, la mayor parte de sus perpetradores fueron impunes. Y esto sería el preludio del golpe que sí derrocó a Perón y que se inició el 16 de septiembre de 1955, 3 meses después. Olivieri diría que sin junio de 1955 no hubiera sido posible septiembre. Pero eso lo veremos en septiembre. Muchas gracias a todos por haber visto el día de hoy. Venimos con un cronograma que está un poco alterado en estos días, pero vamos a tener videos, vamos a tener material, así que les pido que como siempre apoyen este canal. Vamos a compensar que la semana pasada no tuvimos video, pero vamos a tener más videos y más cosas estos días para tratar de mantener el ritmo. Y compensar, porque hay que mantener el ritmo de un video por semana, aunque eso implica hacer retroactivamente. Si les gustó este video y les gustó lo que hace su servidor, por favor cuando termine les pido que pasen y dejen un comentario, dejen su like y así ayudamos a que esto pueda ser visto por más gente y que uno pueda seguir dedicándose a este trabajo. Por lo demás, si quieren apoyar este espacio, pueden hacer transferencias al alias El Profe Borda desde Argentina o la cuenta de PayPal El Profe Borda desde el exterior. También pueden hacerse miembros de este canal. Si se hacen miembros de este canal, tienen acceso ilimitado a todos nuestros emojis personalizados de figuras históricas. Y ya tenemos cada vez más y más, tanto argentinas como nacionales e internacionales. Y a medida que más se suman, más emojis tenemos. Y les quiero decir a todos que hemos incorporado a Castelli. No encontré a Castelli. Ah, acá está, Castelli. Castelli es nuestra última incorporación. Gracias a que ustedes se hacen miembros de este canal y ayudan a apoyarlo. Pero por lo demás, no hace falta que hagan mucho. Pueden seguirme, pueden suscribirse a este canal si no se suscribieron. Pueden hacer aportes también como superchats. Acá Amalia deja un superchat y se lo agradecemos muchísimo. Que ella hace crochet y yo los ubico a todos ustedes. Ella hace crochet y escucha estos videos mientras tanto. Por lo demás, con que dejen un like, un comentario cuando termine, ayuda un montón. Solo entran y dejan un comentario cuando termine. Si no, me pueden seguir en el Profe Borda en Instagram, donde subo videos, reels y otras cosas. Por lo demás, trataremos de hacer material. Esta semana vamos a tener el cronograma alterado. Quiero hacer hincapié. Vamos a ver cómo compensamos el miércoles, pero lo vamos a tener alterado. Sin embargo, mañana vamos a tener material nuevamente. Así que
En estos días nos seguiremos viendo. Les dejo un abrazo enorme. Muchas gracias a todos por haber visto hasta acá el día de hoy. Me encanta poder hacer esto. Quería hacer un video con un análisis más pormenorizado de este tema. Y nada, nos vemos próximamente con más material histórico. Así que hasta la próxima. No olviden comentar, no olviden poner el like. Muchas gracias por ver. Adiós.